Bueno, ya está aquí con nosotros Ernesto Sanz, que es uno de los fundadores de Cambiemos en 2015, dirigente radical. Y hasta acá una de las voces que ha estado casi ausente en el debate público en medio de tanta discusión, así que mucho agradezco que esté aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Para mí un placer. ¿Qué día, no? Bullrich presenta su libro. Sí. Mañana empieza la idea de caravanas para ir al mano a mano con la gente. Macri definitivamente pareció saldar diferencias, dice: mi candidata es Bullrich, no es Milei. No se necesitan liderazgos mesiánicos, dijo además. Pero lo cierto es que hoy apareció Durán Barba y dijo: es muy probable que Bullrich termine, o Juntos termine tercero en la elección. ¿Vos tenés la misma impresión? No, para nada. Para nada. Primero debo decirte algo que puede sonar muy duro, pero no le creo nada yo a Durán Barba. Nada. No le creo, no, absolutamente, no le creo nada. Creo que es un tipo muy inteligente, pero a la vez creo que es una persona que cada vez que habla muestra un interés personal en las cosas que dice. ¿Crees que lo hace por despecho? Tal vez por no estar participando en la campaña o lo que fuese. Vamos a ponerlo diplomáticamente, por despecho. Por ahí puede tener algunos otros intereses, pero por despecho seguramente, porque él durante una época pasada, porque ahora estamos en un cambio de época, él tuvo un lugar protagónico, muy protagónico, allá por el 2014-2015. Y cometía muchos errores. Por ejemplo, en el 2015 le dijo a Macri que el PRO tenía que ir solo y no tenía que hacer acuerdo con nadie, porque si hacía acuerdo con alguien iba a perder. Ahí vino Cambiemos. Es decir, que se siguió la receta contraria a Durán Barba y se ganó. Es decir, que las cosas que dice Durán Barba, luego en la realidad, muchas veces no se verifican. Entonces, ojo con estos gurúes que, por más importantes e inteligentes que sean, tienen intereses concretos y tratan de influir en el proceso eleccionario por sus intereses y no por una visión general. Bueno, hemos visto mucho de eso, ¿no? Y creo que ha habido un masazo al sistema en ese contexto, sí, en la elección del y 13 Durán de Barba es agosto. parte de ese sistema, no es que esté fuera, es parte de ese sistema que hoy está cambiando y está modificándose. Claro, hoy es más simpático hablar de eso, de Milei, porque después de lo que pasó, hablar de Milei es bastante simpático. Pero el cambio se está produciendo y ese cambio arrastra aún a este tipo de actitudes. ¿Usted cree que el cambio lo explicita mejor Bullrich que Milei? Porque claramente en la discusión con Rodríguez Larreta pareció encontrar ahí su eje y efectivamente una centralidad que le dio a la postre la victoria. Sí. Con menos instrumentos, con menos herramientas, con menos dirigentes y finalmente ganó. Bueno, acá hay una... Hoy parece como todavía no encontrar su eje. Lo que pasa, Paulino, que hay un fenómeno interesante. Hace 2 años atrás, el fenómeno de continuidad o cambio era muy clarito y tenía 2 opciones. Continuidad, el Frente de Todos y todo lo que había ahí, y cambio era solo Juntos por el Cambio. Aparece Milei con también un protagonismo de cambio, entonces el cambio se divide. Ahora, esto es muy interesante, porque efectivamente hay una gran mayoría de argentinos que apuestan por el cambio, pero lo que está en debate es qué tipo de cambio, hacia dónde va la Argentina. Hay algunos que no tienen ningún empacho en decir: para mí el cambio es Milei, agarro la bomba, que explote, yo cierro los ojos y en esa explosión que me lleve puesto a mí y a todo el mundo. Eso dicen muchos de los que votaron a Milei. Ese es un cambio que es un salto al vacío, es un cambio por la negativa, es un cambio, efectivamente, agarro la bomba y cierro los ojos. Aunque hay muchos que tengan esperanza y que digan esto hay que rediseñarlo y Milei es la persona apropiada. Yo no sé cuántos son, hay muchos más de los que yo he escuchado, no quiero ir contra el votante de Milei, pero hay muchos más de los que yo he escuchado que dicen: yo ya probé de todo, todos fracasaron, son todos iguales, y entonces y ahí meten a todos que en la misma bomba bolsa. explote, que la bomba explote. Después, cuando vos los agarras y argumentás y tratás de entrar en un debate racional, decís: bueno, pero vos también explotás. Un empresario pyme que te puede decir eso, no es él solo el que explota, explota su pyme, y explota a sus empleados, y explota la perspectiva de tener un futuro. Entonces, contra eso está el cambio, pero el cambio racional, el cambio con sentido común, el cambio con plan, el cambio con horizonte, con perspectiva. ¿Que es más difícil? Sí. ¿Que otros ya te lo plantearon años anteriores? Sí. ¿Que otros fracasaron? Sí. Pero la democracia es eso. La democracia es no un salto al vacío. ¿Y por qué el liderazgo? Déjame que te diga esto último. Está claro que hay una crisis de representación fenomenal.
Y esa crisis de representación es uno de los factores que suponen la democracia representativa. Pero lo que no hay todavía es una crisis terminal del pacto de convivencia democrática. Entonces, la política tiene que venir a reparar la crisis de representación para que no explote lo segundo, que es el pacto de convivencia democrática. Porque cuando las dos cosas explotan, la representación y la convivencia democrática, lo que se explota es el sistema. ¿Riesgo? Yo creo que está en riesgo, sí. Sí, está en riesgo. A ver, ¿no parece el gobierno diciendo estas cosas, advirtiendo por los males que vendrían o que estarían por venir? Bueno, a ver, partamos de una base. El gobierno está diciendo y haciendo tantas cosas raras y tan inverosímiles que solamente pueden encuadrarse en la profunda desorientación de quien no tiene herramientas para cambiar la realidad, y entonces, como no puede cambiar este presente, trata de meter miedo hacia el futuro. Yo no vengo a decir que, igual que el gobierno, que ojo, que si no. Yo lo que vengo a decir es que es positivo el deseo de cambio. Eso ya te diferencia del gobierno. Porque el gobierno no puede plantear ningún cambio. El gobierno puede plantear continuidad con miedo. La verdad que más de lo que hoy existen. Yo vengo a plantear que entre los proyectos de cambio y las propuestas de cambio, no todo el cambio es igual. Hay un cambio que es un salto al vacío y hay un cambio que es un cambio de racionalidad. ¿Y por qué cree que el liderazgo es de Patricia Bullrich? Bueno, eso tiene que ver con el quién. Yo tuve una intervención en Las PASO con un video en Mar del Plata. Sí, acá lo compartimos. Donde hablaba del qué, el cómo y el quién. quién, ¿no? Recién estábamos hablando vos y yo del qué, el cómo. Pero el quién tiene que ver con qué persona, qué personalidad está dispuesta a hacerse cargo de la Argentina que viene. La Argentina que viene es una Argentina en la cual el liderazgo tiene que conducirte hacia un rumbo. El líder no puede ser parte de la manada disconforme. El líder no puede ser parte de los que gritan, de los que aúllan, de los que se quejan. Legítimo, ¿eh? En el ciudadano común, legítimo. Pero si vos sos uno más de ellos, vos ya no sos líder. El líder es el que está por encima y conduce. Líder, de acuerdo a las viejas definiciones de la ciencia política, es el que te lleva a un lugar, aún cuando vos ese lugar en el primer momento no lo veas. Pero líder es el que te lleva, el que conduce. Entonces, Patricia Bullrich hoy te quiere llevar a un lugar, quiere llevar a los argentinos hacia un rumbo, hacia un camino. Creo que tiene dos cuestiones que para mí son centrales. Su historia que le permite decir con coraje y convicción, yo te puedo llevar, porque ella, su historia es de coraje y convicción. Santiago Maldonado, en un momento donde el gobierno de Macri estaba desorientado y muchas veces adentro no se sabía qué había pasado, ella vino y dijo, Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería, Santiago Maldonado no lo mató nadie, Santiago Maldonado murió por un penoso y trágico accidente personal. Y bancó, y bancó, y bancó. Coraje, convicción, la lucha contra los narcos en Rosario, eso es, su historia. Y su personalidad, y la personalidad del coraje para llevar adelante reformas profundas. Porque, ojo, volvemos a hablar del cambio. El liderazgo, en este caso en la Argentina, no es un liderazgo para llevarte a la vuelta de la esquina. Es un liderazgo para llevarte hacia un futuro de transformaciones. ¿Incluye una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma de seguridad social, todo eso junto? Todas esas cosas. Todas esas cosas. Sí, todas esas cosas que... Eventualmente el aumento de la edad jubilatoria. Todas esas cosas que tienen que ver... A ver, más allá de las cosas puntuales, yo no podría ir más allá de lo que son los equipos y las decisiones del gobierno de Patricia. Pero lo que sí estoy de acuerdo, estoy totalmente convencido. Patricia es un líder que te quiere llevar hacia un camino mejor, un camino más seguro, un camino de sentido común, pero además un camino de cambios. No para transitar por el mismo camino de antes, ni para transitar por un camino tranquilo y sereno. Es un camino que va a requerir de la sociedad argentina un fuerte compromiso. Yo te diría que en términos económicos, aquí hay una conjunción entre la oferta que te hace el líder y la demanda de un pueblo que tiene que ser receptivo. Y finalizo. ¿Te acuerdas del teorema de Baglini? Sí. Yo creo que hoy la Argentina está viviendo un momento en donde el teorema de Baglini cambia
de los candidatos, en donde siempre estuvo. Ahora el teorema de Baglini es un candidato empieza a ser más racional mientras más cerca esté del poder y al revés. Ahora el teorema de Baglini vira hacia los ciudadanos. ¿Qué significa esto? La ciudadanía tiene la posibilidad de ser cada vez más racional en la medida que nos vamos acercando al momento de la definición. Y si esa ciudadanía es racional en la cercanía de la definición, yo no tengo duda que va a elegir el liderazgo de Patricia. Defíneme Massa. Bueno, a ver... Ayer acá Macri lo tildó de cínico, por caso. Más allá de los adjetivos, creo que es la muestra más clara, evidente, personificada en un nombre y apellido de un fracaso. El fracaso de un modelo que se está cayendo a pedazos y que ahora Massa es el que viene como rompiendo las últimas piñatas, que es la plata última que hay en el gobierno, que ya no hay para nada, que son estas medidas de los otros días, la medida de ayer, la de hoy, quizá la de mañana, rompiendo piñatas que ya no engañan a nadie y que en lugar de caer caramelos de verdad son caramelos de plástico. ¿Cree que hay una hiper en puerta? Bueno, nos está conduciendo a eso, la verdad. Nos está conduciendo. ¿Usted valida el documento de Juntos que advierte que no va a votar las modificaciones en el impuesto a las ganancias por eso? Me parece un acto de profunda sensatez republicana y democrática lo del bloque de Juntos por el Cambio, que en otro momento de la vida de la Argentina podría haberse dejado llevar por los cantos de sirena de la demagogia. Yo he sido legislador, Yo sé lo que significa estar sentado ahí y que venga un gobierno y te plantee una ley que supuestamente, entre comillas, beneficia a mucha gente. Hay que decirle que no a eso, hay que votar que no a eso. El bloque Juntos por el Cambio va a votar que no por profunda convicción republicana, porque ese no significa no queremos que nos lleve ni Massa ni este gobierno al camino de la hiperinflación. ¿El proyecto de presupuesto debe discutirse después de la elección? No. El presupuesto primero está bien que lo incorporen antes del 15 de septiembre. La ley lo establece. Porque lo establece la ley, eso está claro. No podía haber ahí ningún pacto. Ahora, si el pacto entre Massa y Milei es patear la discusión hasta después de las elecciones, también es un agravio. Es un agravio al Congreso. Tener el presupuesto ahí, el Congreso sin discutirlo durante un mes solamente porque dos tipos se pusieron de acuerdo porque no es bueno para sus propios intereses. Ahora, ¿pero por qué? Ahora, Paulino. ¿Usted cree que hay un pacto ahí? Sí, claro. Massa, Milei. No, estoy hablando más allá del presupuesto. ¿Cree que hay un pacto? No lo sé. Por abajo, por arriba, por el costado. Sé que se necesitan mutuamente, porque el verdadero enemigo es Juntos por el Cambio, porque ambos saben que el verdadero cambio es Juntos por el Cambio. El verdadero cambio, el cambio con sentido común, el cambio racional. Entonces los dos no les interesa. Ahora, volvamos al presupuesto. ¿Por qué no les conviene discutirlo desde el 16 de septiembre hasta el 22 de octubre? 16 de septiembre, el día después de haberlo presentado. ¿Por qué en ese mes y una semana no le conviene ni a Massa ni a Milei que se discuta? A Massa quizás porque el presupuesto es la muestra más acabada del fracaso y de que es un dibujo que ya no puede engañar a nadie. A Milei porque quizás esa discusión lo obligue a salir del grito, del aullido, del león, del vamos, vamos, vamos y voy a la motosierra y no sé cuánta otra pavada más, para tener que entrar en los números y decir, bueno, si yo soy presidente voy a hacer esto, esto y esto con esta partida. Entonces, ¿no les conviene a ninguno de los dos eso? Bueno, la ciudadanía lo tiene que ver eso. ¿Usted no vuelve a un cargo ejecutivo? No lo sé. Eso. ¿Está más abierto hoy que en 2015 cuando dijo que no? Sí, posiblemente, pero la verdad que mi rol hoy es el de ayudar. Me siento tan cómodo ayudando a otros, ayudando a un nuevo líder en el radicalismo que es Maxi Abad en la provincia de Buenos Aires, ayudándolo mucho a él porque creo mucho, pero no solo en él, hay una generación completa de radicales que están alrededor de los 40 años, que para mí tienen mucho futuro y me encanta poder ayudarlos. Así que en lo que pueda ayudar voy a estar. Gracias, Ernesto. No, gracias. Hasta la próxima. Muy gentil.